Hola chicos, bienvenidos a clase. Hoy vamos a pasar a explicar un ejercicio de química. Exactamente vamos a explicar cómo podemos hacer estos cambios de unidades para poder pasar de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos. Estos ejercicios los vemos sobre todo a partir de tercero de la ESO. Tercero de la ESO, cuarto de la ESO, en bachiller, y es la base de la parte de la química, por lo tanto que realmente que estos ejercicios son importantes que los tengamos claros porque van a seguir apareciendo y es lo más básico que podemos encontrarnos, ¿vale? Para poder hacer este tipo de ejercicios tenemos que fijarnos en este esquemita que os he hecho yo aquí, ¿vale? En el cual para poder pasar de gramos a moles me hace falta la masa molecular. La masa molecular es la masa de cada una de las moléculas y podremos calcularla por la tabla periódica por la masa de cada uno de los átomos, ¿vale? Luego os explicaré cómo. Para poder pasar de moles a moléculas necesitamos el número de Avogadro, que es este 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas partido por mol. Y para poder pasar de moléculas a átomos necesitamos la fórmula del compuesto, que es la que me indicará cuántos átomos tengo de ese elemento en esa molécula en concreto, ¿vale? Importante, si yo quiero pasar de gramos a átomos, yo tengo que pasar por cada uno de los siguientes cambios. Yo no puedo hacer un cambio directo de gramos a átomos, ¿vale? Eso no existe, no podemos hacerlo. Entonces, pues bueno, teniendo el esquemita este aquí delante, vamos a hacer dos ejercicios. Empezamos con el primero, en el cual me dice que tenemos 36 gramos de agua. Por lo tanto, nos apuntamos 36 gramos de agua. Me piden que me calcule los moles de agua, por lo tanto, para poder pasar de gramos a moles me hace falta la masa molecular. La masa molecular, ¿cómo me la calculo? Iríamos a la tabla periódica, me dirían que el hidrógeno pesa 1 gramo partido por mol, que el oxígeno pesa 16 gramos partido por mol, por lo tanto, para poder calcularnos el peso molecular de la molécula de agua, yo tengo un átomo de oxígeno por 16 que pesa el oxígeno, más 2 átomos de hidrógeno por 1 que pesa el hidrógeno. Si hacemos esta operación serían 1 por 16 son 16, más 2, 18 gramos partido por mol. Por lo tanto ya tenemos calculado el peso molecular de la molécula de agua, que es lo que me están pidiendo, bueno, lo que me están pidiendo, lo que necesito. Si vemos el esquema me dice que para poder pasar de gramos a moles tenemos que dividir por ese peso molecular. Por lo tanto, si tenemos que dividir, abajo 18 gramos de agua, 1 mol de agua, ¿vale? Para que os acordéis, lo que yo tengo va abajo para que lo pueda simplificar y a lo que yo quiero llegar, que son los moles, va arriba. Si hacemos esta operación simplemente serían dividir 36 entre 18, que esto me darán 2 moles de agua, ¿vale? Ya tenemos el primer cambio. El siguiente apartado, ¿qué me pide? Me pide las moléculas de agua. Para poder calcular las moléculas tengo que partir de los moles. Ya tengo los moles calculados, que los tenemos aquí. Apuntamos 2 moles de agua. Para poder pasar de moles a moléculas tenemos que multiplicar por el número de Avogadro. Si tenemos que multiplicar, el número de Avogadro lo pondremos arriba. 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, 1 mol. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Lo que yo tengo abajo para poder simplificarlo y a lo que yo quiero llegar arriba. Simplemente ahora tendríamos que hacer esta multiplicación. Esta multiplicación, si la hacemos, me saldrán 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. El siguiente paso que me piden es poder pasar de moléculas a átomos. Para poder pasar de moléculas a átomos necesitamos lo que os había dicho, la fórmula del compuesto. Si yo veo la fórmula del compuesto, yo veo que yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno por cada molécula de agua. Por lo tanto, si yo me quiero calcular los átomos de hidrógeno, partiremos de las moléculas, que las tenemos aquí, 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas,
Y claro, tenemos que multiplicar por los átomos que hay en la fórmula, por lo tanto, una molécula de agua son 2 átomos de hidrógeno que habíamos dicho. Simplemente ahora sería hacer la multiplicación. Al hacer la multiplicación me darían 2,4 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? Me pueden preguntar que calcule los moles de átomos de hidrógeno. Si me preguntan los moles de átomos de hidrógeno, directamente yo cuando tengo los moles de agua, de ahí me puedo calcular los moles de átomos. Por lo tanto, yo partiré de los 2 moles de agua y lo mismo, o sea, en 1 mol de agua, que es toda la molécula, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 2. Pues 2 átomos de hidrógeno. Hacemos la operación, 2 por 2 son 4 átomos, 4 moles de átomos de hidrógeno. ¿Vale? Tenemos estos cambios. Si directamente me pidieran que pasara de gramos a átomos, por ejemplo, yo puedo ir juntando todos estos factores de conversión y ponerlo en un mismo paso. Como en este caso me lo pedían por separado, pues lo he ido haciendo por separado. Aquí tendríamos un ejemplo en el cual hemos partido de gramos. Voy a haceros otro ejemplo en el cual vamos a partir al revés. Vamos a partir de los átomos para poder llegar hasta los gramos. Por lo tanto, vamos a ello. Si me vengo me dice que yo tengo 1,2 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno y la molécula de la que estoy hablando es el CO2, ¿vale? El dióxido de carbono. Por lo tanto, para poder pasar de átomos a moléculas tengo que dividir por los átomos de la fórmula. Por lo tanto, en el dióxido de carbono yo tengo 2 átomos de oxígeno por cada molécula del dióxido de carbono. Por lo tanto, 2 átomos de oxígeno por cada molécula del dióxido de carbono. Hacemos la operación. Esta operación resulta que me dará 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Una vez yo tengo calculadas las moléculas del dióxido de carbono, ya puedo pasar a moles. Para poder pasar a moles, ¿qué necesitamos? El número de Avogadro. Parto de las moléculas que había obtenido en el apartado anterior y para poder pasar de moléculas a moles tengo que dividir. Por lo tanto, el número de Avogadro irá abajo. Hacemos la operación, que sería dividir estos dos, y al dividirlos obtendríamos 1 mol del dióxido de carbono. Vale, ya tenemos el apartado B. Me preguntan el C, ¿qué son los gramos? Para poder pasar de moles a gramos hemos dicho que nos hace falta la masa molecular. Para ello, en la tabla periódica veríamos que el carbono pesa 12 gramos por mol y que el oxígeno, como habíamos dicho antes, son 16 gramos por mol. Por lo tanto, la masa del dióxido de carbono serán 2 átomos de oxígeno por 16 que pesa el oxígeno, más 1 átomo de carbono por 12 que pesa el átomo de carbono. Haríamos la operación, 44 gramos partido por mol sería la masa de toda la molécula de CO2. Para poder pasar de moles a gramos ya tenemos la masa molecular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar. Por lo tanto, 1 mol que teníamos de CO2, como tenemos que multiplicar, los 44 gramos de CO2 irán arriba, ¿vale? Acordaros lo que yo tengo abajo para poder simplificar y lo que yo quiero llegar arriba. Haríamos la multiplicación en este caso y serían 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, ahora tenéis un ejercicio en el que hemos hecho los pasos a la inversa, ¿vale? Si os dais cuenta, en uno lo tenemos bajo el peso molecular, en el otro lo tenemos arriba. En uno el número de Avogadro está arriba, en el otro está abajo. En uno los átomos están arriba, en el otro los átomos están abajo. Obviamente es a la inversa.
Entonces, nos tiene que quedar claro el esquemita y nos tiene que quedar claros que lo que tengo siempre va abajo y a lo que quiero llegar siempre va arriba. Y que para poder pasar de aquí a aquí tenemos que ir pasito por pasito, no podemos hacerlo directo. Por lo tanto, yo creo que con este resumencito que os he hecho está bastante claro. Cualquier duda, ya sabéis, la podéis dejar en comentarios, nos podéis mandar un correo o por las redes sociales, lo que vosotros prefiráis. Pues nada, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos y espero que os haya servido. ¡Hasta luego!